y junto a mis compañeras Bárbara Morín y Alejandra Rodríguez vamos a estarles hablando sobre las vísceras de la cavidad torácica. La cavidad torácica está dividida en 3 compartimientos. Los 2 primeros serían las cavidades pulmonares, derecha e izquierda. Estos son compartimientos bilaterales que contienen a los pulmones y a la pleura y ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. El tercer y último compartimiento es un compartimiento central y este sería el mediastino, que se interpone entre los pulmones o las cavidades pulmonares separándolas una de la otra y además contiene el resto de las estructuras torácicas. Yo voy a estar profundizando en lo que sería la pleura. La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre los pulmones, el mediastino, el diafragma y la superficie interna de la cavidad torácica. Consta de 2 membranas continuas, la pleura visceral que recubre los pulmones formando su brillante superficie externa y la pleura parietal que reviste las cavidades pulmonares. La pleura parietal se divide en 3 porciones. La primera sería la porción costal o costovertebral que recubre las superficies internas de la pared torácica. La segunda sería la porción mediastínica que recubre las caras laterales del mediastino. Y la tercera y última sería la porción diafragmática que recubre la cara superior del diafragma. Por otra parte, la cavidad pleural es el potencial espacio entre las hojas de las pleuras y contiene una lámina capilar de líquido seroso pleural. Este líquido lubrica las superficies pleurales y permite a las hojas de la pleura deslizarse suavemente una sobre la otra durante la respiración. También tenemos que los recesos pleurales son fondos de saco en las zonas donde se unen las diferentes partes de la pleura parietal. El receso costodiafragmático es la zona estrechada de la cavidad pleural que rodea la convexidad superior del diafragma. El receso costo-mediastínico se localiza posterior al esternón, donde la pleura costal está en contacto con la pleura mediastínica. El receso vértebro-mediastínico es redondeado y se encuentra posteriormente formando un canal a los lados de los cuerpos vertebrales. Y el receso frénico-mediastínico es poco profundo y se encuentra entre la porción diafragmática y mediastínica de la pleura parietal. Actualmente se sabe que la vascularización pleural proviene de la circulación sistémica. La pleura parietal recubre ramas de las arterias mamarias internas intercostales y frénicas, y la arteria visceral recibe ramas de las arterias bronquiales. Por otra parte, la pleura parietal se encuentra inervada somáticamente y su sensibilidad es recogida por los nervios intercostales y frénicos, mientras que la pleura visceral se inerva autónomamente y no contiene receptores sensitivos. La cúpula pleural es sustentada por una extensión de la fascia endotorácica que se condensa en relación con las estructuras de la raíz del cuello. Los pulmones son los órganos vitales de la respiración. Su función principal es oxigenar la sangre, poniendo el aire inspirado en contacto con la sangre venosa que viene de los capilares pulmonares. Cada pulmón tiene un vértice que va desde el borde superior de la primera costilla hacia la raíz del cuello. Este se encuentra envuelta por una pleura cervical. Cuenta también con una base con 2 o 3 lóbulos pulmonares que se dividen con fisuras. El pulmón derecho cuenta con 2 fisuras y el izquierdo solamente con una. Cuenta también con 3 caras, una costal, una mediastínica y una diafragmática, y con 3 bordes, uno anterior, uno inferior y uno posterior. Lóbulos y segmentos de los pulmones. El pulmón derecho se encuentra clasificado por 2 líneas oblicuas derechas y horizontales que lo dividen en 3 lóbulos. En primer lugar está el lóbulo superior, que se divide en 3 segmentos, un segmento apical, uno anterior y otro posterior.
El lóbulo medio se encuentra clasificado en dos segmentos, uno medial y otro lateral, y por último el lóbulo inferior, que se encuentra clasificado por un basal anterior, un basal medial, un basal lateral y un basal posterior. Por otra parte, el pulmón izquierdo se encuentra dividido por una línea oblicua que los divide en dos lóbulos. Está el lóbulo superior, que se clasifica en cuatro segmentos. Un segmento a pico posterior, uno anterior, un ligoral superior y ligoral inferior. Y por último, el lóbulo inferior, que se encuentra dividido en tres segmentos. Un basal anteromedial, un basal anterior y un basal posterior. Raíces pulmonares y el hilio del pulmón. Los pulmones se unen al mediastino por medio de las raíces pulmonares. Estas no son más que arterias pulmonares, bronquios pulmonares, venas, vasos linfáticos y los plexos nerviosos. Por otra parte, el hilio pulmonar es una estructura anatómica de forma triangular, por donde pasan las estructuras de las raíces pulmonares. Entran o salen hacia el pulmón. Es decir, se le denomina básicamente al hilio pulmonar como una entrada. Esto se le puede relacionar con el trabajo de la tierra. En el momento que las raíces de una planta entran al suelo, se le considera igual al hilio pulmonar. Raíces bronquiales. Para comenzar, vamos a describir la vía respiratoria subfaringea. Esta se encuentra compuesta por la tráquea y el árbol bronquial. La tráquea se encuentra ubicada en el mediastino superior, pero se bifurca en el área del plano transverso del tórax, creando así dos bronquios principales, uno para cada pulmón, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Ya llegando a los pulmones, dentro de ellos, las ramas bronquiales se siguen ramificando constantemente para crear el árbol bronquial. Cada vez que un bronquio principal o primario se divide, se forman bronquios lobulares o secundarios, que serían 2 para el pulmón izquierdo y 3 para el pulmón derecho, los cuales abastecen a los lóbulos pulmonares. También se dividen los bronquios lobulares o secundarios, formando los bronquios terciarios o segmentarios, los cuales abastecen a los segmentos broncopulmonares. Aquí también entran en juego los alvéolos pulmonares, que son muy importantes ya que son un equipo que constituyen al intercambio de gases en los pulmones. Vascularización. Cada pulmón tiene una arteria pulmonar que lo irriga y dos venas pulmonares que drenan el oxígeno proveniente de él. Las arterias pulmonares derecha e izquierda transportan sangre pobre en oxígeno o sangre venosa hacia los pulmones para su oxigenación. Estas se dividen en arterias secundarias o lobulares, que a su vez se vuelven a dividir en arterias terciarias o segmentarias. Un dato importante es que las arterias y los bronquios pulmonares van emparejados dentro del pulmón, es decir, una arteria primaria y un bronquio primario van juntos en caminos paralelos, y así sucesivamente. Estos nutren a los lóbulos pulmonares. También aquí se encuentran las arterias broncopulmonares. Estas nutren las raíces de los pulmones. Además tenemos las venas pulmonares, que son dos tipos, las superiores y las inferiores. Estas transportan sangre rica en oxígeno o sangre arterial hacia los pulmones, además de las venas bronquiales, que solamente nutren un poquito de la sangre que lleva las arterias bronquiales hacia los pulmones. También tenemos a los plexos linfáticos, que se comunican libremente, pero también existe un plexo linfático subpleural que se sitúa profundamente a la pleura visceral y drena el parénquima, que es un tejido pulmonar. Drenaje linfático. La linfa de los nódulos linfáticos traqueobronquiales pasa al tronco linfático broncomediastínico. Estos son los principales conductos de drenaje de la cavidad torácica. Además, la linfa de la pleura parietal drena la pared torácica.
Es importante saber que los vasos linfáticos de la pleura parietal cervical drenan en los nódulos linfáticos axilares. Los nervios. Los nervios pulmonares se derivan a los plexos nerviosos, anterior y posteriormente a las raíces pulmonares. Estas redes nerviosas contienen fibras parasimpáticas, simpáticas y aferentes viscerales. Las fibras parasimpáticas del plexo nervioso no son más que fibras presimpáticas del nervio vago. Además, estas se consideran como motoras para el músculo bronquial, además de vasomotoras y secretomotoras. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Alejandra Rodríguez y yo les voy a hablar acerca del albor traqueobronquial. El albor traqueobronquial, aparte de la tráquea y su porción canicular, está compuesta o representada por los bronquios. Los principales bronquios son los derechos e izquierdos, que estos a su vez se ramifican en loborales y segmentados. Por último, los bronquios segmentados vuelven a ramificarse hasta alcanzar los alvéolos. Cartílagos traqueales. Están compuestos o hechos por alianos y a su vez están interconectados por un tejido fibroelástico, que estos apoyan en la tráquea y a su vez la mantienen abierta para los cambios de presión que acompañan la ventilación del aire. La parte posterior de la tráquea está formada por el músculo traqueal y esta permite que los cartílagos en anillos incompletos permanezcan de forma de C. Ligamentos anulares. Los ligamentos anulares estos se encuentran en los cartílagos traqueales. Y esto, como ya anteriormente lo he dicho, al igual que los cartílagos traqueales, mantienen la tráquea abierta para los cambios de presión que mantiene que se dan en el aire. Y gracias a los ligamentos genera a la tráquea flexibilidad y pared membranosa. Sobre toda la extensión del árbol bronquial existen advertencias. Allí tenemos todos los vasos linfáticos, los vasos bronquiales y los nervios. En la pared fibrocartilaginosa, esta pared tiene una parte muy importante que es donde está el tejido fibroelástico, que es grueso y fuerte. Y por último contiene mucosa, que esta tiene un revestimiento epitelial ciliático que ayuda a la glándula a que desaparezca el moco en los bronquiolos. Vascularización. Las arterias de la porción cervical provienen de las arterias tiroideas inferiores. Su irrigación proviene de las arterias tímicas, de las mamarias inferiores, de las bronquiales y de las toideas inferiores, como anteriormente dichos. Inervación. Dependen de un sistema simpático y parasimpático, dando origen a la acción motriz destintenal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pared de la tráquea se vuelve sensible y el músculo se pone liso. La inervación traqueal, que integra el ensamble de la internervación que participa en la función ventilatoria. El albor traqueal posee una musculatura lisa de tipo involuntario modulado por el flujo aéreo y esta va en sincronización con la apertura de la glotis.